Adelante, hermana Beatriz. Ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gracias por este momento maravilloso, por este tiempo, Señor, que podemos estar, Señor, en tu presencia, Señor, estudiando tu santa palabra, Señor. Gracias por nuestro pastor que siempre se prepara, Señor. Tú le llenas con tu Santo Espíritu para que Él pueda, Señor, darnos esa luz tuya que necesitamos, Señor. Necesitamos entender tu palabra, necesitamos clarificar todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor, y así poder dar ese testimonio grande que tú nos pides, Señor, a cada uno de tus hijos. Gracias por esta oportunidad, gracias por los hermanos que están presentes, gracias por los que no han podido reunirse, Señor, pero tú los acompañas en donde quiera que ellos estén. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos preparas para este tiempo maravilloso. Gracias porque podemos esperar cada martes, Señor, reunirnos y estar más seguros de tu presencia en nuestras vidas, de tu amor, Señor, de toda tu bondad y misericordia para cada uno de nosotros. Gracias porque podemos también al final del estudio tener nuestras peticiones, nuestros agradecimientos por todas las maravillas que tú nos das día a día. Prepara nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para entender cada día más y para estar más cerca de ti, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Yeah. Hoy vamos a continuar estudiando este maravilloso tema, escudriñando la Biblia. Es importante, hermano, que todo lo que venimos estudiando, ustedes comiencen a practicarlo en la palabra de Dios. Si no estamos practicando esto, lo único que va a pasar es que este conocimiento que estamos adquiriendo va a ir al baúl de los recuerdos y allí quedará encerrado y seguiremos haciendo las cosas de la misma manera, y ese no es el propósito. El propósito es que nosotros avancemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuérdese de algo muy importante: cuando usted abre la Biblia en cualquier lugar, usted abre la Biblia en cualquier parte, va a encontrar un discurso, va a encontrar una poesía o una narrativa. Una de las tres usted va a hallar cuando abra la Biblia. Ahora, para nosotros poder entender la Biblia, necesitamos dos herramientas principales: exégesis, que es el significado original de lo que se dijo, y hermenéutica, que es la correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos viendo por ahora la exégesis, luego estaremos estudiando la hermenéutica. Entonces, la exégesis se fundamenta en el contexto. Puede ser el contexto bíblico del mismo capítulo. Usted está leyendo un verso o le están citando un versículo de la Biblia. Usted debe leer los versículos que están antes o que están después. Eso es lo que conocemos como el contexto anterior o posterior. Puede ser un capítulo también, el capítulo anterior, el capítulo posterior. Esto es un tipo de contexto, pero yo sé que esto ustedes lo saben ya porque lo hemos repetido muchas veces, y que es importante para
poder interpretar bien la palabra de Dios. Ahora, acá estamos estudiando 3 contextos que son importantes. El contexto histórico es lo que va a decir qué historia tiene eso que está diciendo la Biblia. Puede tener una historia. Lo segundo es el contexto cultural, que fue lo que vimos la semana pasada, relacionado con la cultura y las costumbres de los pueblos que, como Israel, como cualquier otro pueblo, pues tiene sus culturas, sus costumbres y va a aparecer en la Biblia, porque la Biblia es un libro que fue escrito por israelitas y en un ambiente, en un contexto de israelitas. Hoy vamos a ver el tercero y último de los contextos que vamos a tratar aquí. No es que no hay otros, pero estos son los principales y por eso pues quise ponerlo solo estos 3. El contexto gramatical es lo que vamos a estar desarrollando en la noche de hoy. Según el diccionario de la Real Academia, la gramática es la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones. Recuerden que estamos en la página 14 del folleto. La versión de Biblia que nosotros leemos está en español. Se trata de una traducción, porque originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas fracciones en arameo, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que hay un detalle importante aquí al analizar lo que es el contexto gramatical, y es que la Biblia que usted y yo leemos en español no fue escrita en España. Esa Biblia fue escrita en Israel y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas fracciones en arameo, y todo el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, que era como el inglés hoy, el idioma universal, el idioma cultural, por la influencia de los griegos, especialmente del helenismo, pues era escrito como el lenguaje común de aquella época. Así que, repito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, los fieles, y noten que uso una palabra aquí, los fieles traductores, porque hay traducciones que no son fieles. Usted sabe, una traducción fiel es una traducción que respeta lo que se dijo y que lo único que hace es copiar, traducir, pero copiar. Ahora, los fieles traductores han hecho su mejor trabajo para escoger las palabras que más se ajustan a la versión original. Entonces, miren, hermanos, algo muy importante que debemos conocer. A veces usted está leyendo en la Biblia ciertas expresiones como, por ejemplo, se arrepintió Dios. Es que al traducir no hay una palabra en el idioma español que encaje en esa palabra original del hebreo, y tienen que poner arrepentimiento porque no hay otra en español. Pero es importante que nosotros entendamos que con esto lo que se busca es ajustar a la versión original lo más posible. Estoy hablando de
los traductores fieles de la palabra de Dios. Tienen que hacer esto. Ahora, no queda la menor duda de que algunas versiones de Biblia han sido traducidas de los idiomas originales casi palabra a palabra. Entonces, miren, como por ejemplo Reina Valera antigua. Por eso yo prefiero predicar y usar para preparar los temas Reina Valera, porque es una traducción literal. ¿Qué es lo que es una traducción literal? Es una traducción palabra a palabra. Yo tengo también la Biblia completa, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, en un material que se llama interlineal. El Antiguo Testamento, una línea en hebreo y otra línea en español, traducido palabra a palabra. El Nuevo Testamento, una línea en griego y una línea en español. Usted puede ir viendo cómo van traduciendo palabra a palabra. Entonces, cuando uno cuenta con un documento así, estamos viendo un documento que ha sido traducido fielmente, donde esto garantiza autenticidad en la lectura que nosotros podemos tener. Hay otros detalles minúsculos ahí que en este caso no es necesario citar. Ahora, lo que sí debemos estar conscientes es que esta ha sido la manera, y por esta razón en ocasiones usted escucha a un predicador que dice porque en griego tal cosa, tal palabra es esta, y entonces tiene que ir al significado de un diccionario expositivo de cualquier otro tipo para poder entender mucho mejor ese término. Esto no es nada complicado, solo requiere un poquito más de tiempo. Si le vamos a dedicar 10 minutos a leer un versículo, un ejemplo, y tenemos que hacer esta investigación, pues le dedicamos 20 minutos, pero al final usted y yo salimos más nutridos, mejor preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo no quiero entrar, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, porque he dicho unas cuantas cosas. Así que antes de continuar, quiero ver si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Preguntas. Yo tengo una, pastor. Cuando usted menciona una traducción literal, es palabra a palabra, hay muchas palabras, hay sinónimos que tal vez cambian el significado, ¿no? Entonces imagino que un fiel traductor busca la palabra adecuada. O sea, no es solo que lo tradujo palabra por palabra, sino que tuvieron el cuidado de buscar la palabra correcta. Pero cuando no hay la palabra, o sea, no existe, ¿qué hace? Pone una frase que explica cómo. ¿Qué hace en esos casos? Por ejemplo, hermano Antonio, en el hebreo, arrepentimiento no tiene el mismo uso que nosotros tenemos inmediatamente. Es decir, puede aparecer la connotación de un cambio que uno dice, bueno, está relacionado con arrepentimiento. Entonces, cuando vemos que se arrepintió Dios y le dolió en el corazón de haber hecho al hombre, entonces, si uno lo mira en nuestro español llano y claro, entonces Dios se equivocó y cometió un error. Y ahora Dios está apesadumbrado por el error que cometió. Pero ¿qué pasa? Que es que en español no hay otras palabras que se asemejen más
al escrito original que esa. Entonces, ahí es donde está el asunto y donde yo entiendo que la sinceridad con Dios de los traductores de la Biblia es la parte importante en este caso, porque si yo tengo el conocimiento, si sé hebreo, si sé griego y conozco el significado de las palabras, entonces debo de tratar de acercarme lo más posible a la palabra original. Así que es lo que han tenido que hacer, porque, por ejemplo, usted sabe que hay palabras en el inglés que no se pueden traducir literalmente al español, porque no tiene ningún significado. Por ejemplo, hay una palabra que speeding, de velocidad, sería en español velocitando, pero eso no existe en el español. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos, sabemos que tiene que ver con la velocidad. Entonces, creo que Dios, aparte de revelar su palabra, con la iluminación que le ha dado a los traductores para hacer este trabajo. Por esto es, hermano, que cuando no se da con personas serias, lo que hacen de la Biblia es un desastre, como por ejemplo la versión de los Testigos de Jehová, que se aparta totalmente de ese cuidado y lo único que ellos intentan es llevar la Biblia a la doctrina de ellos, a lo que ellos creen, hacen los ajustes con los textos para que diga allí lo que ellos creen. Pero ya eso es otra cosa, eso es otro asunto totalmente diferente. Es como el caso cuando dicen temor de Dios. No es tenerle miedo ni pánico, ¿no? Pero no hay una palabra mejor. Exacto. Okay. Porque el temor de Dios no es miedo, sino amor y respeto hacia Dios. Pero ¿qué pasa? La palabra temor en español también tiene que ver con miedo. Pero no hay otra palabra para ubicarla allí. Tengo otra pregunta, a menos que alguien quiera. Pero adelante, hermano Antonio. Sí. Al idioma español se le añaden palabras. La Real Academia todos los años aprueba una cantidad de palabras. ¿Ha habido algún impacto en traducciones de la Biblia que se han revisado porque hay una palabra más adecuada? No se ha dado esos casos. Pues yo pienso que sí, porque hay versiones populares. Por ejemplo, yo uso una versión bastante, Dios habla hoy. Es una versión de una traducción católica, Dios habla hoy. Y el lenguaje que usa es un lenguaje popular. Desde luego, como yo conozco muy bien Reina Valera, cuando yo veo que se aleja demasiado del significado, entonces no lo uso, porque ya al estar acostumbrado a ver una traducción literal, palabra a palabra, pues cuando disiente demasiado, pues uno no lo usa. Ahora, cuando aclara el significado, en este caso, como hay algunas versiones, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, Dios habla hoy, en fin. Hay momentos donde uno lee y como que mira mucho más claro el concepto por el lenguaje más popular en esta época. Gracias. Por esto, hermanos, miren, por esto es importante que al escudriñar la palabra de Dios, usted y yo lo hagamos con tiempo, hermanos. Cuando estudio la Biblia, yo me sumerjo en ella, me olvido de todo. ¿Por qué razón? Porque yo necesito entrar en esa comunión con Dios. La parte última de esta serie de estudios bíblicos va a tratar acerca de cómo escudriñar la palabra de Dios, qué hacer, qué cosas son importantes tomar en cuenta para escudriñar la palabra de Dios. Así que vamos a ir paso a paso
Lo que sí me interesa, hermano, que vayan practicando esto. Cuando usted abra la Biblia, pregúntese, ¿será esto un discurso? ¿Será esto una poesía? ¿Es esto una narrativa? Cuando ya usted lea cualquier parte de la Biblia, inmediatamente diga, ¿cuál será la exégesis de esto? El significado original. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Ese es el propósito, porque si no hacemos esto, todo este tiempo que estamos gastando aquí es para nada. Tenemos que utilizar estas herramientas que estamos aquí aprendiendo para nosotros avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. No sé si alguna otra pregunta, creo que no, nadie más. ¿Alguna otra pregunta? No, pastor, no nos preguntas. Ok. Hermano, yo no quiero entrar en detalles técnicos sobre las diferentes partes de la gramática, pero sí hacer énfasis que es vital que toda persona que lee un pasaje bíblico procure entender todas las palabras que contiene, porque de otra manera no podrá sacar una enseñanza correcta. Si entiende mal o deficiente a sí mismo, la persona va a enseñar con errores y con deficiencias. Así que si entiendo mal, no voy a explicar bien, voy a explicar mal, aunque no tenga yo la intención de explicar mal, pero voy a explicar lo que yo entendí. Ahora bien, vamos a ver algo. Quiero que busquen Romanos capítulo 8, verso 3. Esta cita no está en el folleto. Romanos capítulo 8, verso 3. Quiero que por favor alguien lo lea. Léalo, quien lo vaya a leer, léalo despacio. Vaya saboreando lo que va leyendo. Vamos a ver, Romanos capítulo 8, verso 3. ¿Alguien que quiera leer? Hermana Beatriz. Ya. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, miren, yo quisiera escuchar algunas opiniones acerca de este versículo. Hermana Beatriz, si usted quiere opinar algo, pero quisiera escuchar, aunque sean 2 o 3 más, opiniones acerca de este versículo. Vamos a ver. Bueno, yo me acuerdo que dice que Jesús no vino a abrogar la ley. Entonces, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Dios envió a su Hijo como hombre, como nosotros, que somos por nuestra carne pecadores, pero Él no tuvo pecado. Vino como hombre pecador, pero Él no tuvo pecador como nosotros, porque Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino es para salvarnos a nosotros y darnos como esa muestra de que a pesar de que vino como hombre, Él no tuvo pecado. Amén.
¿Hay alguien más, hermanos? Quiero escuchar, aunque sean 2 opiniones más. ¿Alguien? Debo opinar, pastor, aunque estoy hablando mucho ya. Pero es un versículo difícil de entender. Leyéndolo, como que no hay forma de entenderlo, a menos que uno le dedique tiempo a analizarlo. Entonces, de la forma que está escrito, incluso no termina en el versículo, es una oración que continúa, porque tiene un punto y coma. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Beatriz, pero lo que más me impacta a mí es que, ¿qué quiere decir esto? Tengo que leerlo varias veces, todavía no lo entiendo perfectamente bien. Muy bien, hermano Antonio. Ese es el punto. Cuando se cree esa inquietud, ya uno sabe que debe de decir, bueno, tengo que dedicarle tiempo a esto, porque veo acá una serie de cosas que necesito comprenderla. Vamos a ver. Y vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere opinar? No hay mano levantada, pastor. Ok, mis hermanos. Entonces tómenla como tarea. Así que, y para analizar esto, ¿qué estará diciendo allí? Parece como un juego de palabras que son como un poquito difíciles de manejar, pero recuerden algo muy importante. Y cuando vamos a examinar un texto, debemos leer lo que está antes y debemos leer lo que está después. Esto nos va a ayudar a nosotros a aclarar muchísimas cosas. Y si ustedes quieren ahondar un poquito más, es importante que se lean el capítulo 7. También el capítulo 7 les va a dar luz bastante acerca de esto. Así que solo quise ver y dejar esto como una inquietud, dejar esto como una inquietud. Así que la semana próxima sería interesante ver qué han descubierto acá en este versículo. Bueno, y recuerden, hermanos, que si tienen alguna pregunta en cualquier momento pueden hacerla y con mucho gusto la compartimos. Miren, es muy común ver a un creyente leer un texto bíblico y luego preguntársele qué fue lo que leyó y no poder decir nada. ¿Qué ha pasado? Bueno, y creo que hay una pregunta, hermano Antonio, hermano. Hermano Francisco. Sí, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos. Buenas No sé noches. si estoy equivocado, pero le he leído como 10 veces el versículo y lo que usted decía, pastor, hay que leer el contexto. Yo creo que en el capítulo 7, el versículo 25, dice, gracias, yo lo entiendo así, perdón, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es lo que yo entiendo, perdón. Sí, sí, hermano, todo esto está relacionado. Así Sí, que hace la separación que Dios quiere que veamos la separación, ¿cierto? Porque yo también estaba leyendo un libro que habla de la ley, que Dios hizo la ley, ¿no es cierto? Pero no nos obliga a seguir la ley. Nos dio un libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión, pero la ley está ahí. Y nosotros somos los que la tomamos la ley o violamos la ley. Entonces, porque siempre hablamos de que tenemos que obedecer
siempre se habla de que tenemos que obedecer la ley de Dios, pero la ley de Dios está ahí, como dice ahí el libro, pero nosotros tenemos que obedecerla nosotros, no, Dios no nos obliga a obedecer. Nosotros tenemos el libre albedrío de que o obedecemos o no obedecemos la ley de Dios. Yo lo entiendo así, pastor. Gracias. Gracias, hermano Francisco. Hermano, tomen en cuenta un punto muy importante. La ley de Dios y la ley de Moisés. Usted dirá, pero fue Dios quien le dio la ley a Moisés, sí. Pero cuando hablamos de la ley de Moisés, nos estamos refiriendo a una serie de preceptos que fueron para el pueblo de Israel. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de lo que Dios manda para que todos sus hijos le sirvan. La ley de Moisés ya concluyó. Este versículo está hablando de la ley de Moisés. Así que está hablando de la ley de Moisés y la ley de Dios continúa. La ley de Dios no terminó cuando Jesús murió en la cruz. Ahora, la ley de Moisés sí terminó cuando Jesús murió en la cruz. Ya la ley de Moisés allí acabó. Tenemos manos levantadas, pastor. Vamos con la hermana Doralisa y luego con la hermana Juliela. Hola, bendiciones a todos. Los Amén. he extrañado, es que estoy en un trabajo nuevo. Pastor, oyéndole hablar de la ley de Dios, la ley de Moisés, mi pregunta es referente a la ley como que qué relación hay o cómo se debe reaccionar con tantas leyes que están tan en contra de la palabra de Dios en estos tiempos, porque pueden preguntarle a uno, nosotros los que conocemos un poco de la palabra vamos a estar obedeciendo la ley de Dios en nuestra parte, pero la gente que no conocen la palabra, que la conocen a su conveniencia, van a decir, la Biblia dice que se debe estar sujeto a la ley. Yo quiero como una opinión suya. O sea, yo estoy clara, pero me gustaría saber su punto de vista con estas leyes tan antibíblicas que se están formulando en estos tiempos. Bueno, miren, hermanos, hay que saber separar lo que es moral de lo que es legal. Hay cosas que son legales, que son inmorales. Por ejemplo, el aborto puede ser legal en un país, pero es inmoral ante Dios. Eso no tiene ningún tipo de cambio. Y así puede haber leyes que son legales, pero son inmorales delante de Dios. Entonces, cuando el creyente tiene que ser confrontado con este tipo de cosas, ya estamos hablando de otro asunto. Se nos puede acusar de violar la ley porque es inmoral, es antiética, anticristiana, y ya ahí nosotros no estamos en pecado. Ahora, cuando no estamos guardando las leyes que no tienen esa característica, por ejemplo, ahí están las leyes de tránsito. Un cristiano tiene que guardar esto. Hay un sinnúmero de leyes, por ejemplo, respetar las propiedades privadas y todas esas cosas. Y así habrá un sinnúmero de leyes que ya esos son otras cosas. Ahora, cuando estamos ante leyes que son antibíblicas totalmente, el cristiano no está llamado a guardar esas leyes, y es el punto por el cual podemos padecer como cristianos. Gracias, pastor. Hermana Juliela. Yo pienso aquí que cuando el versículo 3 está hablando, la primera parte, porque lo que era imposible para la ley, o sea, cuando la ley, los judíos practicaban la ley de Moisés, no iban a ser salvos nunca, porque por más que intentaran hacer todas las cosas, no iban a alcanzar la salvación. Pero aquí Pablo está refiriendo a ya
lo que Cristo hizo por nosotros, cómo nuestra carne débil, a pesar del pecado, a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos, pero que si seguíamos en la ley, en lo que habían establecido, nunca íbamos a poder alcanzar esa salvación, y que o sea, que estábamos muertos a través de la ley, estábamos muertos, pero ya con los mandamientos y a través del conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, estamos vivos, o sea, tenemos vida eterna. Yo entiendo ese pedazo, pues eso es mi concepto, no sé si hay algo. Sí, hermana, usted está correcta en lo que ha dicho. ¿No hay más inquietudes? No hay manos levantadas en este momento. Ok, entonces miren, hermanos, cuando leemos la Biblia es importante que vayamos entendiendo las palabras que vamos leyendo. Y porque si no entendemos la palabra que vamos leyendo, entonces no vamos a poder comprender lo que a nosotros se nos está diciendo. Esto es importante, conocer las palabras. Por ejemplo, yo pienso que si noten esto, y este ejemplo lo usé el jueves en el estudio bíblico de Canaán, si usted le dice a un italiano, usted es un caballo, probablemente se va a enojar. Pero usted le dice a un dominicano, usted es un caballo, el dominicano se va a sentir contento y le va a agradecer. Usted lo va a ver que se va a sonreír. ¿Por qué? Porque en República Dominicana un caballo es una persona diestro, una persona hábil, una persona que triunfa, que sale hacia adelante. Miren qué concepto tenemos los dominicanos acerca de esto. Entonces, es importante, hermano, conocer, ¿verdad? Conocer el significado de una palabra para poder nosotros entender mejor las cosas. Miren, hay palabras que son determinantes para poder comprender todo el texto y hasta un capítulo completo o un libro de la Biblia. Hay palabras y una palabrita, a veces pequeña, es determinante para poder comprender todo el pasaje. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio y vamos a ver un ejemplo del contexto gramatical, y está en el libro de Job, capítulo 19, verso 25. Ustedes lo tienen en el folleto, así que todo el que tiene el folleto tiene el versículo. Quiero que alguien, por favor, se lea este versículo, Job 19, 25. ¿Alguien que quiera leer? Adelante, hermano, lean con confianza, que no le vamos a dar un examen. Hermana Rubiera levantó la mano ahí. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Miren, hermanos, estas palabras fueron expresadas por Job. ¿Cómo estaba Job cuando expresó estas palabras? Estaba arruinado materialmente. La salud de Job estaba destruida. Job estaba acostado, mire, sobre ceniza para calmar el dolor y la comezón que sacudía todo su cuerpo. Recuerden que cuando Job
expresó estas palabras, Job estaba enfermo, dice la Biblia, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Tenía una sarna, que eso era horrible. Si usted se pone a leer el libro de Job, dice que él tenía un tiesto es un pedazo como de una vasija de barro que se rompió y con eso se rascaba. Y así estaba Job y dice la Biblia que estaba sobre un montón de ceniza para tratar de alguna manera de amortiguar, de calmar aquel dolor y aquella comezón. Ahora, noten, yo sé que todos están viendo esta cita bíblica, noten que Job está afirmando, noten esto, Job dice, yo sé. Así que él está afirmando, Job está asegurando, Job está garantizando algo que está diciendo. ¿Qué vemos aquí? Vemos una persona totalmente convencida de lo que va a decir. Yo sé, estoy convencido, no hay ninguna duda, estoy confiado el 100%. Es el énfasis que nosotros vemos al inicio de este verso. Yo sé. Ahora, ¿quién es el redentor de Job? Porque él dice, yo sé que mi redentor. ¿Quién es el redentor de Job? Vamos a ver, quisiera escuchar alguna opinión. Me gustaría, hermano, que participen. Recuérdense que esto no se trata de si damos una explicación como un exégeta o no. Esto es un estudio bíblico y el propósito es que aprendamos. Así que de esto se trata. ¿Quién es el redentor de Job? Usted sabe lo que es un redentor, ¿verdad? Es alguien que paga por otro. Alguien, por ejemplo, cuando se usaba la esclavitud, alguien decía, ¿cuánto vale ese esclavo? Vale tal cantidad de dinero. Entonces el redentor venía y decía, yo pago y ese hombre es libre. Él no va a ser más esclavo. Vamos a ver. Vamos primero con la hermana Jenny. Adelante. Gracias, hermano Antonio. Pastor, su redentor es Dios. Ese es el que sabe que lo levantará y que lo sanará, porque él lo afirma. Yo sé que mi redentor vive. Eso es como si yo dijera, yo sé que mi Dios me sana, me está sanando. Entonces, para mí, yo entiendo que su redentor es Dios, porque es en el que él está confiando y en el que él confió siempre. Amén. Amén. Gracias. Hay una mano levantada de usuario de Zoom. No sé quién es, pero adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Leira Grimaldo. Yo también entiendo que Jehová es su redentor, su libertador. Y como dijo el pastor, él tenía la convicción de que su Dios, Jehová, vive y de una vez lleva implícito la convicción de que lo va a liberar del dolor, ¿no? De la cadena que tenía en ese momento. Amén. Recuerden algo importante, hermanos, y es que la palabra redimir tiene que ver con un sacrificio que alguien haga. Sin sacrificio no hay redención. Entonces, Job
se está refiriendo a alguien que lo va a redimir, pero el que va a redimir tiene que hacer un sacrificio, es decir, tiene que pagar por la condición de otro. Ahora, continuando con esto, es alguien que él asegura que vive. Job asegura, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Le pregunto, la segunda parte del verso, quiero que vean el versículo, La segunda parte del verso dice que Job se levantará del polvo donde estaba sentado, o dice otra cosa. Vamos a ver, quisiera oír alguna opinión. Viendo el versículo, vean el versículo, obsérvenlo bien. ¿Qué dice la segunda parte? Que Job se levantará del polvo donde estaba sentado. Recuérdense que él estaba sentado sobre polvo y ceniza. ¿O dice otra cosa? Vamos a ver. Hermana Beatriz. Ya, él dice, porque en el 26, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, él lo que afirma, cuando él se levante del polvo, va a ver a Dios. Creo. Ok. Bueno, muy bien, hermana Beatriz. Así que vamos a seguir viendo alguna otra opinión. Entonces, está hablando de Job, no está hablando de otra persona. Está hablando de Job. Él va a levantarse y va a ver a Dios. Ok. Vamos a continuar viendo, hermano. Miren, esta es la parte importante y vamos a entrar en una serie de prácticas así, muy interesantes. Vamos a ver. Vamos con la hermana Dora. Ahora no me acuerdo quién fue primero, pero voy con la hermana Doralice y después la hermana Jenny. Pastor, tengo el privilegio de mi hermano que me vino a visitar hoy y está interactuando aquí detrás, fuera de la cámara en el estudio. Y él iba a opinar. Adelante. Sí, ese es mi hermano Demi. Mucho gusto. Dios le bendiga a todos. Amén. Sí, estaba conversando con Doralice aquí que de la ceniza que todo el mundo tenía que hacer, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En sí, en mi opinión, a mi pensar, él no está hablando ya de Jesucristo, debido a que la ceniza, de donde Dios lo recuperó, en ese momento vimos la parte donde él prosperó en este mundo. Pero como Cristo fue el primero en resucitar y después todo lo que estaba esperando en él sabía que de esa ceniza, o sea, veo el sentido en que la ceniza de donde se iba otra vez a levantar es de donde Jesucristo venía a pagar por nosotros. O sea, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El único que podía, dice que el primero, él es el primero en resucitar y después todo lo que esperaban. Pienso que se está hablando ahí desde un principio, la Biblia no está hablando de ese derramamiento de sangre de Cristo para después nosotros ser redimidos por el Job y todo lo que había muerto anteriormente en el Antiguo Testamento, si Cristo fue el primero en resucitar. Amén. Gracias, hermano. Perdón, hermana. Ok. Que digo que después lo pongo por cámara en un próximo estudio, porque está haciendo un trabajo aquí. Me está ayudando. Ok, hermana. Bueno. Sí. Hermana Jenny.
Amén. Yo entiendo que no es Job el que se va a levantar de la ceniza, sino es su redentor, es Dios el que va a levantarse y el que va a hacer su obra en él, porque Job está sentado sobre la ceniza y aunque algunas veces nosotros en determinado momento decimos que estamos en la ceniza cuando tenemos algún problema o alguna enfermedad y sentimos que estamos en esas condiciones, pero es un redentor, es el Señor el que va a levantarse y lo va entonces pues a ayudar, pero yo creo que no es Job el que se levanta de su propia ceniza, aunque pudiera, porque dicen que el ave fénix sale se levanta de la ceniza, ¿verdad? Pero para mí es Jehová, nuestro Señor, el que se levanta, no Job. Gracias. Amén. Pastor, pues yo creo que ni una ni la otra. O sea, para mí obviamente no es Job, porque él es el que está diciendo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, como está escrito en la oración, dice que es el Redentor el que se va a levantar del polvo, pero no dice que es Dios. Más adelante dice, mi carne debe ver a Dios. Entonces, a mí me da impresión que esto es una persona o alguien que saldrá de la ceniza para sanar a Job, pero no necesariamente Dios. Podría ser el Mesías, Jesucristo, pero no creo que sea Dios. Y ciertamente para mí no es Job. Ok, miren hermano, cuál es la parte importante de esto. El detalle importante aquí es una sola palabra, es más, una sola letra. Miren, este versículo está determinado por un verbo aquí, se. Si lo sustituimos por un pronombre que es me, le va a cambiar el significado. Si aquí dijera, y al fin me levantará sobre el polvo, estaría hablando de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Está hablando del Redentor. Quien lo va a levantar a Job es el Redentor, pero Job aquí no está hablando de él, está hablando de su Redentor. Y ya el hermano de Dora Lisa dijo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El Redentor de Job se llama Jesús. Jesús es el que redime, el que con su sacrificio redimió la raza humana. Usted dirá, pero Jesús vino muchos años después de Job. Sí, es muy cierto, pero Job fue salvado por la fe en Jesús. Miren lo que dice aquí. Es decir, todos los que murieron creyendo en Jesús se salvaron, fueron salvados por el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es retroactivo para todos los que creen. Esto es lo que enseña Hebreos capítulo 11. Ahora, noten, miren hermanos, una palabrita, es más, una letra, note aquí, y al fin se levantará. Esa C, yo cambio la S por una M y mire cómo cambia el significado completo, porque aquí está hablando del Redentor. El Redentor de Job, ya sabemos que Jesús, se está refiriendo a Jesús. Es el único Redentor que hay sobre la tierra, que sabemos que es Dios, pero Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Ahora, dice al fin se levantará sobre el polvo. El polvo que está hablando acá es, si usted se pone a ver en el Antiguo Testamento, a los muertos se le llamaba moradores del polvo, morando en el polvo.
era equivalente a la muerte. Entonces, aquí dice que se levantará de la tumba. Es lo que está diciendo. Se levantará sobre el polvo, se levantará sobre los muertos. Hay varios pasajes bíblicos que podemos ver donde, repito, a los muertos se le llama moradores del polvo. Así que esto es la manera como se referían. Ahora, el verso 26, que no lo hemos leído, ese sí habla de Job. Y habla de Job, y aquí Job está hablando que él también va a resucitar como su redentor, porque el verso 26 dice, después de deshecha esta mi piel, para que se deshaga su piel es porque mueres. Job murió, dice, en mi carne he de ver a Dios. O sea, cuando él resucite, va a resucitar con un cuerpo de carne y hueso, pero un cuerpo glorificado, y entonces él va a ver a Dios. Pero bueno, solo miren el punto acá. Leer despacio es vital para poder comprender el significado gramatical de las palabras. Entender lo que una persona lee es vital hasta para la salvación de un alma. En una ocasión hubo un hombre con buen deseo. Ese hombre iba leyendo un libro de la Biblia. Yo quiero que ustedes se busquen Hechos capítulo 8. Búsquese Hechos capítulo 8, libro de los Hechos, su capítulo 8, a partir del verso 26 en adelante, comienza allí a narrarse una historia. Es una historia muy conocida. Es un evangelista llamado Felipe que se encuentra con un señor, un eunuco, que era el tesorero de la reina de Etiopía. Este señor, funcionario muy importante del reino etíope, había ido a Jerusalén para adorar, según como lo presenta la palabra de Dios, y estando en Jerusalén se compró un rollo de la Biblia, se compró el rollo del profeta Isaías. Ustedes saben que en aquellos tiempos no habían libros, sino que eran rollos, y a lo que se le llama libros en la Biblia es una referencia a rollos, pergaminos y esas cosas, era lo que había. Entonces, este señor se compró un rollo del profeta Isaías y lo va leyendo, y va leyendo en voz alta. Entonces, en el verso 30 pueden notar, vean conmigo el verso 30, Felipe se acercó al carro donde iba este señor y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Aquel señor tenía la mejor intención. Mire, él no era judío. Él había ido de Etiopía. Si usted toma un mapa de Etiopía a Israel, hay un buen pedazo, hermanos. Hay que cruzar por Egipto para poder llegar, cruzar por el Istmo de Suez para poder entrar a toda esa parte ahí y tomar entonces hacia el norte para poder llegar a Israel. Era un viaje bastante largo. Y este señor iba leyendo, pero la pregunta es, él va leyendo, mire, lleva mucho gozo, lleva las buenas intenciones, pero le preguntan, oye, ¿está entendiendo lo que está leyendo? ¿Y qué responde el eunuco? Mira el verso 31. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Porque él no estaba entendiendo
lo que estaba leyendo. Así que, mis queridos hermanos, es importante que cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, tratemos de comprender las palabras, entender claramente lo que una persona lee será determinante para poder tomar una buena decisión. ¿Por qué usted cree que nosotros cometemos muchísimos errores cuando firmamos contratos? Número uno, porque no leemos. Y la mayoría de los contratos tienen sus trampas. Y usted ve que ponen montones de palabras y le ponen a usted a leer 20 páginas y con el lapicero en la mano, la persona que quiere que usted le firme, tenga firme. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice ahí? Esto lo vemos nosotros en el internet. A veces vamos a hacer un pago de algo o a registrarnos para algo y dice, si usted está de acuerdo con todos los reglamentos, dele un clic aquí. Y siempre le damos un clic y la pregunta es, ¿quién se pone a leer todas esas cosas una a una? Bueno, eso ya puede tener otro tipo de implicación, pero en este caso, hermanos, es importante que nosotros, que no tenemos prisa para leer la palabra de Dios, tratemos de entender, mirar. Recuerden el ejemplo del eunuco. Él dice, ¿cómo puedo entender si no me explican? En este caso, el cristiano tiene la presencia de Dios. El eunuco no tenía el Espíritu Santo en su vida, por eso no podía entender la palabra de Dios. El cristiano tiene el Espíritu Santo que mora en su ser, es decir, tiene el elemento indispensable para poder comprender la palabra de Dios, porque ¿quién inspiró la Biblia? Fue el Espíritu Santo. Entonces, no hay mejor maestro que el Espíritu Santo para enseñarnos la palabra de Dios. Recuerden que la misión del Espíritu es enseñarnos todas las cosas que Jesús dijo y recordarnos todo lo que el Señor había dicho, es decir, enseñarnos aquellas cosas que no conocemos y hacernos recordar todo lo que el Señor había dicho. Ahora, está el Espíritu Santo en nuestra vida, mora en nosotros. Así que tenemos el elemento vital para poder comprender la palabra de Dios. Ahora, hasta ahí es suficiente. No, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra. ¿Y qué es escudriñar? Es examinar cuidadosamente. El texto que leímos de Job, si lo leemos a la carrera, pensamos que en el verso 25 Job se está refiriendo a él. ¿Por qué? Porque decimos, no, está hablando de Job, pero está hablando del Redentor. Y una sola palabra, cambiar un verbo por un pronombre, es suficiente para que cambie todo el contenido del verso bíblico. Así que, hermanos, recuerden, al estudiar la Biblia, es importante que nosotros le dediquemos tiempo, investiguemos. Hay ocasiones donde debemos parar ahí y ver qué consultamos. Probablemente estamos leyendo una palabra que para nosotros es desconocida. Cualquiera de nosotros puede leer en español una palabra que no la conocemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar un diccionario de la lengua española. El diccionario me va a decir qué significa una palabra que yo no entienda. Por ejemplo, estoy leyendo eunuco. ¿Qué será esto? ¿Será esto alguna planta o algo? Entonces, voy a buscar el significado de la palabra eunuco y voy a ver que se trata de una persona
que no tienen ningún tipo de inclinación sexual, ni hacia el mismo sexo, ni hacia el sexo opuesto. Eso es un eunuco. Y si quiero seguir investigando, voy a ver que hay una variedad de eunucos. Es decir, hay más de un tipo de eunucos, pero debo de iniciar por un punto. Ahora, estoy leyendo eunuco, qué sé yo lo que es eunuco, y sigo. No voy a poder comprender a cabalidad lo que estoy leyendo. Entonces es importante nosotros poder hacer esto. ¿Y qué pasa, pastor? Pero y entonces vamos a perder demasiado tiempo investigando cosas. Déjenme decirle que es una bendición ir descubriendo estas verdades, porque en la misma medida en que usted y yo le dedicamos tiempo a escudriñar la palabra, en esa misma medida nos santificamos. Es que estamos con un tiempo especial de calidad delante de Dios. Estamos en un momento de comunión con Dios. La intención nuestra es conocer esta palabra que es la palabra de Dios. Así que nunca será una pérdida de tiempo. Algo que yo mismo hago es que hay versículos de la Biblia que me los sé de memoria y cuando lo voy a estudiar, abro la Biblia y lo leo. Me lo sé de memoria, pero a mí en el momento no me interesa que me lo sé de memoria. Lo quiero leer, ver las palabras. Y saben la sorpresa que me he llevado, que en muchas ocasiones versículos que lo he aprendido y que lo sé por años, un día veo una verdad, una enseñanza que me hace abrir los ojos, porque es una fuente inagotable de verdad y de sabiduría. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, algún comentario. Esto es importantísimo, poder tratar estas cosas. Mano abierta. Pastor, en el comentario que usted estaba diciendo del etíope y Felipe, que el etíope no tenía el Espíritu Santo, por eso no podía entender lo que estaba leyendo del profeta Isaías. Mi pregunta es, luego que Felipe le explicó y él entendió, ahí sí tuvo el Espíritu Santo, porque ahí luego él dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Porque vemos el versículo, o sea, el versículo 37 que dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, él creyó ya en ese momento, sí tenía el Espíritu Santo, solamente para confirmar, para estar segura de lo que yo estoy pensando. Sí, exactamente, hermana Bielka. Cuando el eunuco no ha creído, todavía no tiene morando el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que esto se da en fracciones de segundo. La conversión de una persona es la que produce el nuevo nacimiento. Y cuando la persona nace de nuevo, nace como una criatura engendrada por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, esa nueva criatura nace inmediatamente en la persona. No es un proceso, la salvación no es un proceso, la salvación es un acto, se produce en un instante. Una persona aceptó a Cristo, esa persona inmediatamente salva. No es que hay que esperar un segundo, hay que esperar 2 segundos. Inmediatamente la persona acepta a Cristo, es salva e inmediatamente tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Entonces, es lo que pasa con el eunuco. Minutos antes no tiene el Espíritu Santo. Minutos después, ya el Espíritu Santo mora en él.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Preguntas, inquietudes. No veo manos levantadas. Ok, hermano, miren, le voy a tomar un minutito más y ya concluyo con esto. Mire, cuando usted abra la Biblia, pregúntese, ¿será esto un discurso? ¿Será esto una poesía? ¿Será una narración? Ya usted sabe, te lo va a poder identificar de una vez. Ahora, lo siguiente, estoy leyendo, tengo que hacer una exégesis. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí le está hablando a quién. Aquí Felipe le está hablando al eunuco. No es una conversación entre nosotros hoy día. Fue una conversación que hubo entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí dice que Felipe. ¿Y quién es este Felipe? Había un apóstol llamado Felipe. Pero ¿será este el apóstol? Pero también hubo un diácono llamado Felipe. ¿Cuál de los dos es? Entonces, hermano, en ese momento yo voy a tener que comenzar a investigar. Mire, solo estoy viendo esto y ya, eso me va a hacer investigar y yo voy a estar escudriñando la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas vamos a sacar de allí? Enormes. Muchas cosas. Por eso es importante que el cristiano se interese por escudriñar la palabra, porque de ahí es que nosotros tenemos la verdad completa para nuestra vida. Que Dios le bendiga. Ya la próxima semana y vamos a, bueno, miren, hay algo que yo quiero hacer la próxima semana y es ver si usted tiene algunos pasajes bíblicos que le gustaría que lo veamos en este sentido. Así que si usted tiene algún pasaje bíblico que lo veamos en torno a esto, recuérdese, vamos a comenzar a ver la hermenéutica, que es la interpretación. Todavía no hemos llegado ahí, vamos a llegar ahí y vamos a ver muchísimas cosas también muy interesantes. Así que el Señor les bendiga y bueno, hasta aquí llegamos este estudio bíblico de esta noche.